Bienvenido todos. Este, ya que les dije que hoy lo que vamos a hacer es que vamos no seguir a Santiago hasta la próxima semana, pero hay unos temas que salen que son, yo creo que necesitamos enfocar un poco más sobre esos temas. Una de las cosas que Santiago escribió para contestar es porque si yo soy cristiano, un hijo de Dios, ¿por qué me pasan malas cosas? Y a la verdad, nosotros necesitamos entender. Y eso es algo que, hermanos, es muy, muy importante y muy pocos cristianos parecen que meditan sobre eso. Pero la salvación es mucho más de un boleto cuando mueres de ir al cielo. Eso no es, no captas así lo que es la salvación. La salvación es un remedio al pecado. Y entonces, cuando nosotros entendemos que este remedio, este, pues podemos decir que la parte muy importante es cuando muere uno y que Dios decide dónde vas tú, al cielo o al infierno. Y pues el cristiano va al cielo. Pero hermanos, hay otra cosa y esa otra cosa es que la salvación es activa desde el momento que tú tienes fe en Jesucristo como tu Salvador hasta la muerte. Y esto es un tiempo en que no se puede hacer negligencia en cambiar tu vida. Y eso lo vamos a ver en este folleto hoy. Primero de Pedro 1:7 dice, y suena como Santiago al principio, el primer capítulo de Santiago, ¿no? Para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, esta es la prueba, ¿no? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, si, si la fe, la fe es lo que nos salva. Y entonces la prueba de esta fe es muy, dice Santiago, que con gozo. Debemos tener gozo, debemos regocijar cuando Dios prueba nuestra fe. Y otra vez, hermanos, las profundidades de Dios no lo vamos a tocar en este sermón. A lo mejor más adelante, cuando terminamos Santiago, vamos a regresar a los atributos de Dios y estudiar eso. Pero, hermanos, Dios sabe lo que tú eres. Desde el principio hasta el final, Él te creyó y Él sabe cómo funciona todas las partes de un ser humano. Y entonces, él puede ver hasta la profundidad del alma y él sabe, pero él quiere demostrar, y esto realmente es para nosotros, ¿no? De qué somos hechos. Pues la tristeza de que no somos muchos, aunque pensamos que somos muchos. Pero todo esto, y lo vamos que enfocar aquí, se prueba con fuego. O sea, las tribulaciones y sufrimientos de la vida realmente este, demuestran, revelan este, qué tipo de cristiano que eres. Digamos, qué tipo qué es la calidad de tu fe. Si es fe muerta, fe viva, tú eres espiritual o nada más eres salvo y nada más. Eso es la cosa que realmente queremos saber. En Hebreos 9:14, cuánto más la sangre, o sea, hablando de pisar las cosas de Dios, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. O sea, Dios
tacha, tacha, cancela el valor eterno de todo lo que hace un inconverso. Este, sin tener la salvación, sin tener Jesús como tu Salvador, no vale nada lo que haces. Pero una vez que aceptas a Jesucristo, y esto es por la fe en su sangre derramado en la cruz por ti, tú dices, esto no es un hecho nada más, esto es hecho personalmente para mí. ¿Okay? Entonces, tienes fe en eso, eso es lo que crees. Debe ser evidencias, como lo hemos visto, pero hermanos, debe ser que el cristiano está limpiando sus vidas, su vida, su conciencia, ¿no? De cosas muertas, de obras muertas. ¿Ok? Entonces, ese es donde vamos a estudiar. Es una relación que uno tiene con Dios y se enfoca en Jesús el Salvador, en que le pides de salvarte. La naturaleza de la fe es que es una creencia que guía la vida. Y esto hemos visto, creo que era en septiembre o agosto del año pasado, que el justo vivirá por su fe. El justo deja que la fe que tiene en la Biblia, en las cosas que dice Dios, guía su vida y que sea parte de su vida. Sí. La fe es la única forma de recibir bendición y bien en tu vida y después en la eternidad. Entonces, no lo vamos a menospreciar la fe. La fe es algo muy, muy importante para el cristiano. Pero hermanos, no lo piensas que la fe es como una póliza de seguros de coche que pues tú nunca lo refieres a esto hasta que ya tienes un accidente y que lo sacas y ahí está. O un póliza de seguro contra daños a la casa y hasta que ya que hay un terremoto no lo sacas. No, la salvación es algo diaria, diariamente debe ser visto en tu vida, debes tratar con ello. Es un proceso como el quitar la escoria de la plata y el oro. Ok, hay una palabra aquí, escoria. Estos son parte de la material prima de oro, por ejemplo, o plata. Entonces, esta cosa se hace pues han calificado oro y plata creo que plata de 16 quilates es lo más puro, no hay nada de escoria, pero calientan con fuego el oro, por ejemplo, ese cosa escoria, cuando todo el oro es líquido, sale a la superficie y con un aparato, un pedazo de metal que es como un cuchara, que se van quitando. Y claro que no quiere quitar el oro, pero lo quitan lo demás. Entonces, Dios usa el mismo simbolismo para lo que debes estar haciendo ahorita en tu vida. ¿Ok? El fuego purifica. Lo voy a dejar para otro sermón otro día, pero no estamos hablando de purgatorio. El purgatorio es una doctrina de segunda oportunidad una vez que uno muere en Cristo, que puede, que sufras y después de sufrir, y es el igual de infierno. O sea, todo eso es falso. Entonces, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, y este es católico, y dice purgatorio, si lo lees con mucho cuidado, los únicos en el purgatorio son los católicos. Los no católicos se van directo al infierno y no pueden salir. Los católicos se van a un lugar que se llama purgatorio y que todos, 100%, y luego, después de sufrir tantos años, que sale. Recientemente creo que ¿quién fue el Papa Juan Pablo, que dijo que nadie va a salir hasta el rapto?
Ok, entonces, esas son doctrinas de ellos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cosa en la Biblia en que ya el cristiano, o sea, Dios está poniendo fuego a la vida, o sea, fuego figurativa, pero cosas duras en la vida para que tú sales con más valor. O sea, diferentes quilates de piezas así de oro, entonces son menos preciosos y lo más, 16 quilates o 18, no recuerdo cuál es, pero esa es la cosa más importante, ¿sí? Lo más alto, como ya que califican. En Proverbios 25:4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja, al, alhaja, alhaja al fundidor, ¿sí? Este, habla del proceso. Entonces, este versículo nada más que habla de eso, pero eso es lo que está diciendo que uno tiene que poner oro, plata, tiene que ponerlo al fuego. Y en esto es un proceso en que se hace de más valor, ¿ok? Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Proverbios 17:3, el crisol es un recipiente normalmente, como yo he visto, siempre es de piedra, ¿ok? Pero el crisol para la plata, la hornaza para, igual una parecida, para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. O sea, ese versículo lo pone igual como hace plata o oro, Dios prueba los corazones. Eso es lo que estamos viendo en Santiago y eso es porque quise presentar este estudio. Este, Dios también está siempre purificando a nosotros. Se llama la santificación. ¿Ok? Muchos cristianos que llegan a ser salvos, y yo lo pongo entre comillas porque no son salvos, este, quieren nada más un boleto al cielo para evitar el infierno y nada más. Quieren llegar al cielo solamente. Ese es todo su enfoque, no hay otra cosa. Entonces, con esa actitud, con esta mente, ellos piensan que pueden hacer lo que quiere de pecado en esa vida y que luego se van al cielo y eso está bien con ellos. Nada más que meto el pie en la puerta en el cielo y pues estoy seguro ahí que ya que sí estoy en el cielo, no importa lo demás de la vida. Ok, sí, no es cómo va el asunto. Ok, y eso es lo que vamos a ver en ese estudio. Jeremías 6:28, 29 y 30. Todos ellos, ese es un profeta de Israel que está regañando a Israel. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. O sea, bronce es cobre con no sé cómo, otro metal blanco. Este, todos ellos son corruptores. Se quema el fuelle y por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. O sea, lo que el mensaje de Dios a Israel por medio de Jeremías es que no se vale, no se vale. Tú quieres ir al cielo, pero mantener tu pecado y no. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. O sea, Dios está diciendo a Israel que son como y vamos a decir, corrompido plato o oro. Y cuando no lo quiere sacar la escoria, o que no puede, o cualquier razón que no se separa la escoria de la mero metal bien, entonces dice que ya que son desechados, plata desechada. Eso es lo que van a llamarte.
Y eso es rechazado por Dios, no va a ir al cielo. ¿Sí? Ese es el problema, que ya que no entendemos que de ser salvo, no somos salvos por obras, pero, y eso es lo que enfocamos ahí en Santiago, este, es fe viva. Hay una fe viva, hay una fe fraude, una fe muerta. La fe muerta, la persona no es salvo, nunca ha sido. Y para identificarlo, este, la fe viva es una actitud del cristiano donde está quitando cosas que no le sirve para la eternidad, el pecado. Sí. Eso es lo que se hace ese tan importante. La salvación de Dios está igual, activa y en vigor después de la muerte para toda la eternidad futura. Sí, esto es lo que muchos piensan en la salvación y no quieren realmente que Dios entre en su vida ahora y ahorita. Pero está después de la muerte, sí, esa es la salvación, y está en vigor ahora, purificando actualmente nuestras vidas del pecado. ¿Qué es la salvación? Déjalo un momento, pausa, toma un paso atrás y véalo. ¿Salvación de qué? ¿De qué somos salvos? Del pecado. Entonces, tiene que quitar el pecado, las consecuencias del pecado, la presencia del pecado. Y esto se llama santificación. Y esto es donde nosotros tenemos que entender. No podamos, realmente, no podamos aceptar una persona salva y que vive como quiere, que vive en desobediencia, en rebelión a Dios, porque este es algo que con Israel lo vimos, Dios rechazó a Israel por eso. Primero de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Dios es apartado del pecado. Y si nosotros como hijos de Dios, si no buscamos ese mismo ser santo de quitarnos el pecado, entonces no somos salvos, no somos hijos de Dios. Y ni siquiera el 22:18 adelante, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. O sea, el concepto no es extraño en el Antiguo Testamento, ¿no? Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. En escorias de plata se convirtieron. O sea, en lugar de ser plata, son las escorias de plata. Muy parecido, pero no es nada que sirve. ¿Sí? Si el valor de plata es X pesos, la escoria es cero, no eres salvo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño, en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo cosas en la vida que no me agradan? Pues Dios está echando su furor y su ira porque no has hecho lo demás del proceso de ser salvo, que es de quitar la escoria, quitar las cosas en la vida que no sirve para la eternidad. No, es que yo no voy a cambiar esa parte de mi vida. Oh, no, yo no voy o sea, que ya que tú empieces a decir a Dios lo que entre pecado y entre justicia, lo que Dios exige que tú haces, tú empiezas a poner tus condiciones y la salvación no es así. No ponemos condiciones y la salvación no es como Dinamarca, como eh, ¿cómo se llama? Frank Sinatra y Dean Martin. Ellos hicieron el canto, ¿no? En los setentas, que yo voy a hacerlo en mi forma. Y eso es como la gente piensa que ellos pueden hacer la salvación en la forma que quieren. O sea,
yo soy cristiano, yo voy al cielo, pero yo voy a tomar drogas y alcohol y todo, y yo voy a hacer adulterio, eh, adúltero, yo voy a hacer esto y otro. Y este no es como Dios hace la salvación. Es una condición y Él es el único que pone las condiciones y no podamos nosotros poner condiciones. ¿Ok? Yo os juntaré y soplaré sobre ellos en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. O sea, el proceso, el proceso es para hacerte más valioso a Dios, quien es nuestro dueño, pero el mismo proceso te va a acabar contigo. Si tú eres madera y que vas en el fundador, en el horno, no vas a quedar nada, vas a consumir todo y no va a hacer nada que te queda. Después de este furor y ira de Dios, lo que el fuego, digamos, quitas la escoria y lo que queda realmente es de valor. Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros, Dios nos salva a nosotros por sus propósitos, no porque somos tan especial. Todos tenemos pecado. Y ya, esto es lo que estamos hablando. Como se funde la plata en medio del horno y así seréis fundidos en medio de él, sí, en Jerusalén, en todo ese que va a pasar en Jerusalén, ahí con la caída de así, el estado de judío. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Ok, la palabra aquí clave es enojo. Entonces, a ver. Porque tú haces lo que será media salvación. ¿Sí? Yo quiero ser salvo, pero a la verdad, la cosa que yo quiero ser salvo es que cuando muero voy al cielo. ¿Ok? Esa es la salvación. Está bien. Pero dice, pero hay un proceso ahora, en este tiempo. Y ese proceso es de quitar actualmente el pecado de la vida mientras que estás en la tierra. Y si tú dices, no, yo no voy a quitar nada de pecado de mi vida, yo voy a disfrutar la vida con el pecado. Quiero ser salvo, pero a la mitad donde muero y voy al cielo. No quiero ser salvo en la otra mitad donde yo me voy esforzándome, quitando el escorio, quitándome, esforzándome para vivir como Cristo. Ahí está el problema. Ezequiel 24, 11, 12, 13. Asentando después la olla, ese es, que es Israel, vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su heredumbre. ¿Sí? Más abajo tengo ese de diccionario, es el óxido de hierro. También metafóricamente habla de un gusto o saber que sabe, saborea así bien las cosas. ¿Sí? Y entonces, solo en el fuego será su heredumbre consumido, que, que quiere decir que ya que solamente por tribulación y sufrimiento aquí en la tierra, que uno, y vamos a, o sea, hablamos muy francamente en esos sermones, pero vamos a hablar francamente. Tú no tienes interés en esto cuando Dios dice sé santo porque yo soy santo. No tienes interés. Y por tu falta de interés, por tu fingir que te importa cuando no te importa, Dios dice la única forma para que realmente me buscas lo que yo quiero es cuando tú estás en el fuego. Y entonces la tribulación, persecución, sufrimiento, sirve los propósitos de Dios de hacerte más valioso para Dios. Pero hermanos, todo esto es porque no se mueve uno hasta que ya que está en dolor. Eso es la pobreza de esta cosa, esta situación. Dice en 13, en tu inmunda lujuria, lujuria es otra palabra de deseo excesivo sexual,
exceso o demasiado en algunas cosas. O sea, cuando uno se pasa de gustar, se pasa de querer, se pasa de amar y se hace obsesión, esa es lujuria, ¿sí? En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. A fin de cuentas, todo ese sermón está en esas frases aquí. Dios te pone en su furor, en el fuego, en que es todo lo malo que te calienta en la vida, en problemas. Dios te hace esto porque tú no te vas limpiando de tu inmundicia. O sea, y esto es el problema que vemos, ¿sí? Dios está haciendo algo y no entendemos por qué Dios está tan furioso de mal con nosotros cuando somos sus hijos. Pero eso es como es Dios, ¿sí? Dios es un fuego consumidor y vamos a pensar de eso, ¿no? La negligencia en abrazar completamente la salvación, o sea, ese concepto de quiero ir al cielo, pero no quiero limpiarme. Yo quiero ir al cielo, pero no voy a cambiar mi voluntad, no voy a cambiar mi vida, no voy a cambiar moralmente lo que soy. Oh, entonces, ¿qué? Pues tú vas a estar un blanco para lo más caloroso, el que dice aquí arriba, ya que Dios te pone como en una olla y que te pone sobre los brazos y que se caldea, se quema su fondo. O sea, eso no es bonito. Ese ya que Dios está haciendo hacia a uno, no es bonito. Pero ese es porque no abrazas completamente la salvación. Tú quieres ir al cielo nada más y piensas que esto es todo lo que hay en la salvación y no me digas más, por favor. No me confundes con otras cosas, porque yo hice lo que ya que dijo a alguien, un predicador, un evangelista, que me dijo de decir esas palabras, confieso mi pecado, me arrepiento y que ya que luego soy salvo, ¿ok? Entonces ya yo no tengo que pensar más, eso ya es todo lo que quiero, entonces ya yo lo dejo lo demás en la mesa, ¿no? No. Pero fíjate lo que acaba de decir. Y se arrepienta es exactamente eso, quita la escoria. Está así con una actitud siempre de dejar el pecado. Ese es quitar la escoria. La actitud es que quiero ser salvo del infierno, pero no me tocas mi vida ahora porque no voy a cambiar. Debemos limpiarnos. O sea, esto es una cosa que la Biblia dice en muchos versículos, pero vamos a ver dos en 2 Corintios de Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que Dios ofrece a nosotros de la salvación, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, dice muy claro, Pablo, la palabra santidad. Santidad es piedad. Santidad, piedad es que una persona deja el pecado. ¿Ok? El año pasado, más o menos esas fechas, vimos el libro de Schaeffer, de Louis Perry Schaeffer, sobre el que es espiritual. ¿Ok? Habla de la santidad. Todos tenemos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo. Si de veras tienes sinceridad cuando recibes Jesucristo, tú tienes Espíritu Santo. No puedes tener el Espíritu Santo. El que no tiene Espíritu ya no tiene nada de ver con Cristo. No es salvo. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, Él trae consigo, cuando viene al templo de tu cuerpo para vivir, para morar, trae consigo, porque esto es Él, trae el ser santo. Es el Espíritu Santo, causa santidad. Entonces, si tú tienes la salvación, Él está ahí promoviendo la santidad. Si tú rehusas de dejar tu vida cambiar en las manos de Dios, entonces lo siento, hermano, usted no eres hermano, tú eres inconverso.
Segundo Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué es la condición de recibir? Que Dios va, o sea, tú quieres que ponchen ahí tu boleto al cielo y que te deja entrar en el cielo, que te recibe. Y Dios dice que es la condición, que no tocáis lo inmundo. O sea, una persona, y pues no vamos a hacer ridículo aquí, todos pecamos. Aunque estamos buscando la santidad, vamos a caer en pecado. Eso sí es una certeza. Primer de Juan 1, capítulo 1, que dice que el que niega, que dice que no ha pecado, hace Dios mentiroso y él es mentiroso. ¿Ok? Pero el asunto es que tú estás esforzándote para dejar el pecado. Y esto es lo que causa que Dios te recibe como hijo de Dios. Dice, y seré para vosotros por padre, padre es quien que manda en la vida de sus hijos, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, esto es algo que uno necesita meditar y entender que esas cosas son cosas muy ciertas, son cosas muy importantes, porque no es algo adicional, es parte de la salvación. Es una parte que es un proceso que va a terminar cuando morimos y entramos al cielo, no vamos a tener pecado ahí. Pero es un proceso desde el momento que acepta a Jesucristo en fe hasta la muerte. Ese proceso debe estar funcionando y tú debes estar poniendo esfuerzo en ello. Esa es la limpieza, la santificación. Dios quita la condenación al infierno para sus hijos, pero tienes un concepto fallado de la salvación si piensas que puedes ser salvo y no entrar completamente en el proceso de santificación actual ahora aquí en la tierra. Otro tema que no vamos a entrar en eso, pero voy a mencionar. Los metodistas con John Wesley pensaron que pudieron llegar a un estado de sin pecado. No, eso no. Primero de Juan, capítulo 1, dice muy claramente que eso no es posible. Estás engañándote otra vez. Pero muchos están engañándose a decir que son cristianos cuando, cuando nada más que hicieron lo que alguien dice, no dice que serás salvo si oras una oración. Dice que si serás salvo si tienes el Hijo, si tienes fe, pero es muy diferente de tener fe, porque tienes que entender lo que estás teniendo fe, ¿no? Pero en lo que estás teniendo la fe. Pero esto es algo que tienes que meditar, porque a la verdad todo es en el mismo paquete y no puedes separarlo a las partes que no quieres y que quieres. Romanos 5, buscando la justicia de Dios, Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia. La gracia es lo positivo que Dios lo da. Negativo será misericordia, que Dios perdona lo malo que has hecho. La gracia es cosas buenas, positivos en la salvación. Para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Justicia es lo que debes hacer haciendo en lugar, debe estar haciendo en lugar del pecado. ¿Ok? Entonces, el pecado sí estaba haciéndonos esclavos. La ley vino para echar la luz sobre el pecado, que esto no es lo que agrada a Dios, pero porque no es lo que quiere Dios, no es decir que somos salvos por eso, ¿sí? Ahí está el problema. Este arrepentirse es de dejar unas cosas para ir tras otras cosas. Y la gente a la verdad no entiende lo que es el arrepentimiento y muchos piensan,
que es de llorar, es de clamar, es de ir al frente de la iglesia y hacer un show de qué tan penoso la vida de uno es. No, ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es de dejar una cosa y tomar otra. Si yo estoy tomando Coca-Cola y que yo me arrepiento, entonces voy a tomar leche, ¿ok? Eso es un cambio, pero de una cosa a otra o a hacer otra cosa. Y esto, se para medio, y ese es como ya que estoy hablando antes sobre media salvación. Esto es exactamente lo mismo. La gente para a medio camino. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Y se paran ahí, ¿ok? Y eso es lo que Santiago dice. No seas un oidor y no hacedor. No tengas fe muerta, pero fe viva, ¿sí? Interesante, ¿no? Que lo comparamos Santiago y Pablo porque unas personas se ponen opuestos, pero no, habla de la misma cosa. En Romanos 6, Pablo habló aquí unas palabras muy interesantes. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Si él está dirigiendo al argumento de la gente, dice, no, yo sigo pecando porque si la gracia es bueno, que Dios me perdona mis pecados, voy a darle más cosas para que me perdones. ¿Sí? Esa es la misma idea. Y dice, ninguna manera, porque por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, y esto es lo que ya que digo, muchos que ya que explica el plan de salvación, no profundiza suficientemente. Y la gente no entiende. Este, la salvación es como Jesucristo. Y dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que se confunden bautismo en agua con bautismo de ser saturado en Jesucristo. ¿Sí? Hay muchos cristianos que, aunque son bautistas, piensan como pues otros grupos que rocían. No quiere tanto agua, quiere nada más unas gotas. Y así, no quiero tanto de cambiar mi vida, nada más un tantito para que ya voy al cielo. ¿Sí? Hemos sido bautizados en su muerte. De bautizarse es de ser saturado o sumergido en algo. Y esto es lo que dice. Si eres, o sea, la salvación tuya que tú estás profesando cuando te bautizas, es así, que tú te mueres con Cristo al pecado y vives a la justicia. ¿Ok? Pero luego no te mueres. O sea, el pecado abunda en una persona. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Esa abundancia de ahí en el pecado, ¿qué es eso? Ese ya se rompe con el simbolismo de bautismo, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. O sea, esto es lo que estamos viendo Pablo en muchos diferentes libros, epístolas de él. Habla de eso, de ser una nueva criatura, de ser una nueva vida, la vida vieja, todo eso, de ponerse ropa de justicia, todo eso. Pero él está enseñando lo mismo de Santiago, ¿no? Si no hay evidencias de la salvación, tú no eres salvo. La evidencia habla por sí misma. Y entonces, si una persona dice, yo soy salvo, pero voy a seguir pecando y no voy a luchar contra ello, eso más bien es una declaración de guerra. Tú estás, el salvo hace declaración de guerra en contra del pecado. No gana siempre, pero siempre pelea. ¿Sí? Ahí está la diferencia. ¿Ok? Pero el punto aquí es que ya que andemos en vida nueva. Eso es lo que Pablo está viendo. El bautismo dice, pues ya que mueres al pecado y vives para la justicia. O sea, es un concepto muy, muy bien
muy conciso, pero esta gente, y es el mismo problema con muchos cristianos, ya me mojaron, entonces voy al cielo. No, nadie me dijeron, no deja que nadie dice que no eres salvo. No, ok, bueno, está bien. Tú mismo estás dando testimonio por tu andar en pecado que no eres salvo. ¿Sí? Porque si fuimos plantados, o sea, sepultados, muerte, juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, vida. Y esa es vida nueva. No vida como un pecador que eres antes, que fuiste antes, pero de ser nueva persona, nueva vida llena con justicia. Sabiendo esto que pues, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, los deseos de vivir y gozar del pecado debe haber muerto cuando tú aceptaste a Cristo, para que el cuerpo, hermanos, déjame parar un momento, este, no sé cuántas personas que hacen todo, el plan de salvación, oración de pecador y todo se bautiza, pero nunca tienen idea de eso. Nunca tienen idea de eso. Y esto realmente no son salvos. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, ya terminó, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? ¿A qué cosa que tú prestas tu vida tú eres esclavo de eso? ¿Es Cristo o es pecado? ¿Sí? ¿Son de tus vicios carnales o es la justicia? O sea, ser como ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Porque el que ha muerto, o sea, muerto figurativamente, ahí cuando tú encuentras a Cristo, tienes que morir en ese momento, espiritualmente, al pecado. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Sí? Sí, o sea, si tú meditas eso, Pablo está hablando, argumentando exactamente como Santiago. Sí, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. O sea, su vida está a la disposición de Dios. Lo que Dios te manda, tú debes voluntariamente, con gozo, buscar. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo ese pasaje cabe muy bien en esos conceptos, ¿no? Dice en Daniel 12:10, muchos serán limpios y blanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Ok? Este, los que no son salvos no van a entender eso. Y los que son salvos ya lo han aceptado eso, ¿sí? ¿Tienes al Hijo de Dios, Jesús, o no? ¿Ok? Primero de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Si Jesús murió no teniendo pecado propio, pero ajeno de nosotros, si Jesús murió para que salvarnos del pecado, ¿cómo es que ya que estamos siguiendo en el pecado? Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentará para afinar y limpiar la plata. O sea, Jesús se marca como un ¿qué dice aquí? Fuego con purificador, jabón de lavadores. Él está tallándonos. Pero si tú no te prestas en esto, si tú no tienes voluntad de seguir esto y dejarle guiar tu vida, tú eres parte de Cristo.
tienes parte de Cristo, tú tienes parte de la salvación. Y esto es, pues, ojalá que la gente toma cuenta y cambia, ¿no? Si no, que realmente vive su salvación. Salmos 119, 119, como escorias, o sea, cosas malas adentro de algo bueno. Hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Hebreos 12, 29, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. ¿En qué sentido es un fuego consumidor? Porque las cosas es como la persona que está purgando ese metales. Por su calor, él quita lo que no debe ser, lo que baja el valor de una persona. Es un proceso, es un carácter de Dios, de Jesús. ¿Por qué Dios nos pone a prueba? En Salmos 26:2, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es lo que Dios hace. Y hermanos, como digo, Dios ya lo sabe, pero Él quiere hacerlo claro para nosotros, para el día de juicio. No puedes, o sea, no tienes que hablar, no hay nada de decir, porque tu vida te muestra un afán, un hambre, un sed para la justicia de Dios, o tu falsedad, fraude, pensar se manifiesta así que no tienes ninguna importancia en eso. Y esa es la vida de una persona en conversa. Pero Dios va a convencer a cada uno con la evidencia de su vida. Si regresamos a Santiago. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Sí. Este, el cristiano, el creyente en Dios, es una persona que recibe la prueba de Dios, la examinación de Dios. Sí. Recibe esto porque sabe y recibe con gozo, regocija sobre ella porque demuestra lo que es. Mateo 3 7 8 al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eh, Dios va a regresar para juzgar el pecado. ¿No sabes eso? Debes correr, debes cambiar. Dice, Jesús dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Su vida debe tener bastante, abundante evidencia de que ya que estás buscando a Dios, siguiendo su camino. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto oracional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esto es el enfoque. Dios quiere, Dios ya sabe, ya no puedes informar a Dios nada que no sabe. Él sabe todo. Pero Dios quiere que tú te das cuenta que tú eres diferente. ¿Cómo diferente? La justicia. Aquí está la definición. Que compruebas lo que es la buena voluntad de Dios. Y eso es, ¿cómo? Por renovación de vuestro entendimiento. O sea, que tú cambias lo que eres, porque tú entiendes el carácter moral de Dios. Y esto, hermanos, es lo que podamos decir, esto es eh, algo en que nosotros, a la verdad, estamos enfocando en esto. Eh, no quedes con el concepto de media salvación. Quiero ir al cielo y que Dios me deje en paz aquí, en mi pecado. El pecado te hace mal, te perjudica. Y la salvación está activo. Desde el momento que tienes fe, está actuando. Y lo más que tú puedes
buscar la justicia de Dios, lo menos que vas a sufrir aquí como cristiano, ¿sí? Dios te pone en la olla, en el crisol para que purificar y quitar la escoria. Pero si uno mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, si uno mismo busca cambiar su vida, esa es todo diferente historia. Bueno, ahí vamos a terminar.